Qué alegría poder saludarte. Bienvenido a un nuevo programa de Biblia Fácil. Nos alegra tanto saber de que estás al otro lado de esta pantalla, juntos para disfrutar de este nuevo episodio, un nuevo programa, un nuevo capítulo donde vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy es tan importante. Ya en el capítulo anterior hablamos sobre uno de los textos mal entendidos en el Nuevo Testamento, descritos por el apóstol o escrito por el apóstol Pablo. Malditos aquellos que permanecen en la ley para poder obtener la salvación. Ya vimos qué significa ese texto. Aquel que quiere ser justificado por guardar la ley, pues va a encontrar solo condenación y no salvación, porque la justificación solamente se encuentra en Cristo. Recordando que por gracia somos salvos, pero el hecho de ser salvos por gracia también me lleva para que yo pueda cumplir o tener buenas obras. La causa de la salvación es la gracia, pero la evidencia de la salvación es la lealtad, es la obediencia, es caminar en armonía con la voluntad de Dios y con su ley. Teniendo claro ese asunto, surge otra pregunta. ¿Acaso la ley de Dios no solamente está escrita en el Antiguo Testamento? Pues hoy veremos que la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios, que tenemos que hacer una diferencia entre las leyes que existían en el Antiguo Testamento y la ley de Dios, está exactamente igual en el Nuevo Testamento. Eso significa que esta ley continúa vigente para el cristiano, para el creyente y para aquel que tiene su fe en Jesús. Así que prepárate, toma tu Biblia y no es algo que yo tenga que decirte, sino algo que la palabra de Dios tiene hoy para ti. Así que disposición y vamos juntos a sumergirnos en este tema. Dios te bendiga siempre y qué bueno que puedas separar este tiempo para el estudio de la Biblia. Una vez más, mi abrazo y mi cariño para ti, donde tú estés. Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo, entonces vamos a nuestro estudio de hoy. Antes de poder ingresar a nuestro estudio, queremos ofrecer para nuestros amigos el curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 capítulos extraordinarios que hablan sobre cómo encontrar respuestas a las principales inquietudes que tenemos a la luz de la Biblia. Puedes solicitar este material a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Este material es totalmente gratis, solicítalo ahora mismo y vas a enriquecer en gran manera tu fe y tu relación con Dios. Vamos al estudio de hoy y antes de abrir la Biblia vamos a hacer una oración. Oramos. Querido Dios, estamos felices de poder separar este tiempo en nuestro día para poder estudiar tu palabra. Y tu palabra siempre se estudia bajo tu dirección. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a que en este estudio podamos comprender cuál es la verdad acerca de tu ley y por qué es importante para la vida del cristiano. Gracias porque es por tu gracia que encontramos la salvación. Mas tu gracia que salva es tu gracia que transforma y nos coloca en armonía con tu voluntad. Y tu voluntad es que seamos obedientes, que seamos fieles, que podamos ser leales, que podamos ser diferentes, que podamos ser transformados y preparados por una eternidad contigo. Y ayúdanos a comprender eso de manera clara en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas importantes que tenemos que analizar es que la ley es el reflejo del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es. La esencia de Dios es amor. Entonces, Él es amor. Por eso es que todo lo que Él hace a favor de la humanidad tiene que tener como base su carácter. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Hoy vamos a encontrar algunos atributos de la ley. Por ejemplo, dice, Dios es justo. Pero Romanos 7 dice que la ley también es justa. Dios es bueno. Romanos 7 dice que la ley es buena. Dios es santo. La ley dice que es santa. La ley es buena, justa y santa. O sea, es un reflejo del carácter de Dios. Dios es amor. Por eso es que la ley tiene su base ¿en qué? En el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Esa es la base. 4 primeros mandamientos demuestran mi amor a Dios. 6 últimos mandamientos demuestran mi amor al prójimo. Y si se trata del amor, es imposible que en la cruz haya sido eliminado, porque la cruz es la demostración de amor. Y como ya mencionamos en el capítulo anterior, que
la cruz, en lugar de anular la ley, confirmó la ley, porque Jesús estaba pagando la condenación de la ley. Para Dios hubiese sido fácil anular la ley, no hay transgresión, no hay muerte, no hay nada. Pero Dios dijo, no, la ley es inalterable, es inquebrantable. Así que en lugar de que el hombre pague la condena, yo pagaré, pero la ley no se cambia. Entonces, vamos al estudio de hoy porque obviamente que hay muchos que en contra de la ley buscan algunos textos descontextualizados para decir que no sirve más para el creyente de hoy. Ya en el programa anterior hablamos algunos aspectos sobre la ley. Hoy queremos abordar específicamente el tema de la ley de Dios. ¿Está en el Nuevo Testamento? Yo siempre vi la ley en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero no la tenía sustentada. Porque muchas veces obviamente las personas ven a la ley de Dios como no solo el tiempo de Moisés, solo para el judío, ¿no? La ley era para el judío, punto final. Y el ser humano se cierra allí y no entiende o no investiga o no averigua o no lee. El problema de nuestra generación es que está tan entretenida que no tiene tiempo para la Biblia, ¿no? Apenas escucha retazos, apenas un culto una vez por semana y eso es todo su alimento espiritual. Por eso la importancia de poder profundizar, leer, estudiar, averiguar, investigar. ¿Por qué salvación? Si nosotros dedicamos tanto tiempo para poder tener una carrera profesional, estudiamos, nos trasnochamos, investigamos, algo que en la vida nos va a servir, ¿cuánto más para la salvación? Necesitamos ese tiempo también para poder investigar, sentarnos y pedir que Dios nos ilumine. Ahora, muchos piensan así, entonces la ley solamente estuvo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no existe más. Error. ¿Por qué? Vamos a ver que la ley de Dios está en el Nuevo Testamento. Existe un libro llamado Religiones, Sectas y Herejías de Cabral. Y ahí en ese libro resalta dos puntos importantes del libro, ¿no? El libro dice así: Jesús fue el último hombre que debía guardar la ley. Entonces, como Jesús guardó la ley, todos los que creen en Él ya no necesitan guardar la ley porque Él la guardó por todos. Interesante la lógica, ¿no?, que Él emplea. Claro, no hay un sustento y un respaldo bíblico, pero suena bonito y atrayente. Él ya guardó, yo ya no necesito hacer nada. Número 2, en su muerte en la cruz, Jesús abolió la ley, o sea, anuló la ley. La ley llegó hasta la cruz. Después de la cruz, ya no existe más ley. Más o menos, tengo la idea así, que en el cielo se van a encontrar dos grupos de redimidos, ¿no? Un grupo que dice, yo estoy aquí salvo antes de la cruz. Y el otro que dice, yo estoy aquí salvo después de la cruz. Incoherente, ¿no? Unos se salvaron por la ley, otros por la gracia. ¿Ustedes creen que hay dos medios de salvación o dos tipos de salvación? No existe. Gracia existió desde el Edén. Cuando Dios llama a Adán y Eva, ellos merecían morir. Y un cordero muere en su lugar y ese cordero representaba el sacrificio de Cristo. ¿Qué cosa estaba mostrando Dios? Gracia. Y ellos a través de ese sacrificio tenían que mirar al Salvador. ¿Qué cosa es eso? Fe. Por eso es que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento demostraba la fe y la gracia. Y la ley estaba también, o sea, la ley no anula la fe y la gracia no anula la ley. Porque siempre estuvieron juntas. No existieron medios diferentes de salvación. No existieron, nunca existió. Porque la salvación siempre fue por fe y gracia. Nadie va a llegar al cielo y decir, yo estoy aquí por la ley. Otro decir, no, qué triste, tu vida estás por la ley, yo estoy por la gracia. No, todos llegamos por la gracia de Dios, todos. Nadie llega por otro camino. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Al hacer esta distinción, rompen casi toda la Biblia, toda la Escritura. Vamos a hacer un análisis brevísimo de cómo la ley de Dios se repite en el Nuevo Testamento. Ahora, interesante notar algo. En el Nuevo Testamento, obviamente, ya no hay tablas escritas. En el Nuevo Testamento ya no hay una vez más que se menciona en el orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. No hay. En el Nuevo Testamento se menciona la ley de Dios, exactamente como está en el Antiguo Testamento, en diferentes textos. Pero al mencionarlo en diferentes textos significa que la ley sigue vigente, porque se menciona la misma que está en el Antiguo Testamento. Vamos entonces al texto.
Antiguo Testamento, primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. ¿Qué tipo de idolatría está hablando aquí? Esta es la idolatría mental, ¿no? Dioses ajenos no es solamente adorar una escultura, de eso va a hablar el segundo mandamiento. Miren, la idolatría es el pecado más condenado en la Biblia y más acariciado por el hombre. Más condenado y más acariciado. Resulta que incluso en la ley de Dios, la idolatría tiene dos dimensiones diferentes. Primero, la idolatría mental y luego la idolatría escultural. Entonces, el primer mandamiento dice, no pongas a nadie por encima de mí. ¿Y eso qué cosa significa? No solamente adorar otros dioses, porque no existe otro Dios encima del Dios Todopoderoso. Pero en la vida del ser humano, sí puede hacer el ser humano de su Dios, el dinero, el trabajo, el vicio, cualquier cosa, por encima de Dios. En su vida lo puede colocar. En su vida. Porque no existe fuera un Dios Todopoderoso. Pero en la vida, Dios no puede ser prioridad, entonces se coloca a otro por encima de Dios. Por eso, Mateo 6:33, ¿qué cosa dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ese primero, no hay condiciones. No hay, si es que te acostaste tarde, no puedes. Si es que estás mal, no puedes. No, busca primero y punto. Ahora, buscar primero es colocar a Dios por encima de todo, no tener otros dioses. Pero si quieren encontrar exactamente el primer mandamiento del Nuevo Testamento, busquemos en Mateo 4:10. Porque Mateo 6:33 ya me está diciendo que Dios tiene que estar por encima de todo. Es una alusión al primer mandamiento. Pero Mateo 4:10, en la tentación, Jesús, cuando se enfrentó a Satanás, le dijo así: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras, ¿qué cosa está traduciendo el primer mandamiento? No hay otro Dios a quien tú puedas servir o a quien tú puedas adorar. ¿Eso qué cosa es? No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Correcto? Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría escultural. Y la idolatría escultural era muy común, porque el ser humano siempre hizo esculturas para adorar. Siempre. Alguna creación humana, otros adoraban lo que veían en la naturaleza, otros inventaban dioses, les colocaban rostros humanos, cuerpos de animales, en fin, tantos dioses, comenzando desde la cultura egipcia en adelante, todos, absolutamente todos. Babilonia tenía 1500 dioses, un panteón babilónico. Los griegos tenían millones de dioses, miles de dioses. Entonces, dioses esculturales siempre existió. Y la tendencia del pueblo de Israel siempre era hacer una escultura. ¿Recuerdan cuando Moisés se demoró ahí en el monte Sinaí? ¿Qué cosa es lo que hizo el pueblo? Un becerro de oro. Adorar un becerro. ¿De dónde lo aprendieron eso? De Egipto. Porque en Egipto los becerros, las vacas son sagradas. Los bueyes son sagrados. En los próximos capítulos, cuando veamos sobre las plagas, vamos a descubrir que Dios destruye todos los ídolos de Egipto. Porque el Nilo era Dios. Los bueyes eran Dios. O sea, destruye todos sus dioses para decirle, yo soy Dios Todopoderoso. Pero aún así Faraón no entendió. Ahora, la imagen escultural es tan peligrosa, tanto así que el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. O sea, no te harás imágenes. Ese es el mandamiento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente en Hechos capítulo 17, versículo 29. Dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra,
escultura de arte y ¿de qué más dice? De imaginación de hombres. No permitan ustedes, dice el apóstol Pablo, que su imaginación pueda llevarles a levantar alguna escultura de arte. Porque no te harás más esculturas. No te harás esculturas. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que está diciendo aquí el texto? Hay muchos que dicen así. En el Antiguo Testamento vemos que Dios mandó en el santuario hacer imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué imágenes encontramos en el Antiguo Testamento? Afuera tenemos un altar de sacrificio, un lavatorio. En el lugar santo encontramos pan con una mesa con 12 panes, un candelabro de oro y un altar de incienso para perfumar porque no tenía ventanas, todo era cerrado y la sangre que entraba obviamente mal olor tenía dentro. Entonces a través de ese perfume que salía ya podía ambientar el santuario. En el lugar santísimo, ¿qué cosa se encontraba? El arca del pacto. Sobre el arca del pacto, ¿qué cosa había? La imagen de 2 querubines. Entonces algunos dicen así, ahí está una escultura. A ver, vamos a poner las cosas en su orden debido. ¿Las personas que entraban al atrio se postraban delante del altar? No, ellos llegaban al altar para hacer su sacrificio. El sacerdote, porque nadie podía entrar al lugar santo, solo el sacerdote, ¿se postraba delante del pan, del candelabro? No, porque eran símbolos, no se postraba. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Ningún ser humano común, solo el sumo sacerdote que era uno. Y entraba una sola vez por año, 10º día del 7º mes, Tishri. Traducido a nuestro calendario es el mes de octubre. Entraba al lugar santísimo una sola vez por año. ¿Por qué? Porque allí en el lugar santísimo se encontraría con la presencia de Dios. Es más, cuando el sumo sacerdote se arrodillaba, él ni veía a los querubines. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios descendía, lo cual se llamaba la Shekinah, la gloria de Dios que cubría todo. Y él no estaba adorando querubines, él estaba en la presencia de Dios. Mas todas esas representaciones eran símbolos. A ver, yo voy a hacer aquí otro ejemplo, ¿no? Yo puedo usar aquí una imagen para ilustrar. Ilustrar no es rendir adoración. Aquí quiero mostrarles que esta luz, ¿no?, representa a Jesús, que dijo, yo soy la luz del mundo. Si apagamos, si todo está oscuro y se prende una sola luz, entonces esta luz ilumina, rompe con las tinieblas. Yo no estoy venerando la luz, yo estoy ilustrando. Entonces, ilustración es diferente a veneración. Hay personas que dicen, no, nosotros no adoramos, solo veneramos. No, es que esculturas no son hechas ni para venerar ni para adorar. Marcelo. Pastor, en este tema algo que me viene a la cabeza y es muy interesante es el hecho de el niño Jesús en Navidad. Ajá. Mucha costumbre de tenerlo al niño Jesús. Introducidas por el paganismo. Ajá, que es una escultura. Pero ¿qué connotación tiene el niño Jesús? Básicamente, no, digamos, no la escultura, sino el niño como tal. No adorarás imágenes de yeso, imágenes. Y el niño Jesús es la representación de Jesús, niño. Entonces ahí viene toda la discusión, ¿verdad? Algunos obviamente cada vez que hay Navidad lo que hacen es poner un pesebre y allí colocar la figura, la escultura del niño Jesús. Entonces hay dos cosas. Primera cosa, si yo veo un pesebre y yo estoy con un niño, yo le voy a mostrar cómo más o menos fue la ilustración. Pero yo no le voy a decir, arrodíllate, mira, ahí está el niño Jesús, porque eso es yeso. No es el niño Jesús y no es la representación de Dios. No, es la imagen. Como cuando vemos una película, es una imagen que ilustra, pero no podemos venerar ni adorar, en absoluto, ¿no? Y hay tantas costumbres, obviamente, que en el tiempo fueron infiltrándose.
Hay otras personas que dicen, pastor, pero usted se acuerda que Moisés levantó una serpiente en el desierto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa ilustración? Todo aquel que miraba a la serpiente era sano, porque eran mordidos por las serpientes. Ahí está que podemos hacer una escultura y mirar. Vamos por pocos. Esa serpiente que fue colocada por Moisés en el desierto tenía un símbolo, así como el cordero representaba a Jesús, esa serpiente representaba a Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús representado como serpiente? Es como, ¿cómo se representa a Satanás? Como león rugiente, pero también Jesús como el león de la tribu de Judá. ¿Y por qué como serpiente? Es que hay una característica de la serpiente. Primero, la serpiente que levantó Moisés en un asta no era una serpiente real, era una serpiente de metal. Era una serpiente sin veneno, representando Jesús a semejanza del ser humano, pero sin pecado. ¿Cuántas serpientes habían para mirar? Una sola. Hay un solo camino y un solo redentor, que es Cristo. ¿Y por qué teníamos que mirar? Era un acto de fe. ¿Cómo se salva el ser humano? Recibiendo la gracia de Dios y mirando a Jesús, el acto de fe. Pero yo les voy a mostrar ahora bíblicamente que esa serpiente que un momento sirvió para ilustrar, lo usaron para venerar. ¿Y saben qué cosa se hizo cuando se usó para venerar? Lo destruyeron. Abran sus Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Miren lo que dice aquí el texto bíblico. Él quitó los lugares altos, hablando obviamente de la reforma aquí que hizo Ezequías, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera. ¿Y qué más dice? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Nehustán. ¿Qué significa Nehustán? Pedazo de bronce, no tiene poder. ¿Por qué ustedes están venerando esto? Si esto nunca fue hecho para venerar, esto fue hecho para ilustrar. Cuando la escultura dejó de ser ilustración para ser adorado o venerado, en la reforma que hizo Ezequías, ¿qué cosa tuvo que hacer? Despedazarlo. No importa si representa a Jesús, porque el foco ya no es Cristo, el foco era un pedazo de metal. Entonces era necesario, ¿qué cosa? Destrozarlo. Diego y después Marcelo. Entonces, pastor, podemos concluir que no está mal tener alguna imagen, algún cuadro, siempre y cuando no sea venerado, solamente como ilustración. En los cultos para niños se usan mucho las imágenes ilustrativas, ¿no? Jesús abrazando a los niños, Jesús sanando, Jesús. Es una imagen ilustrativa. Una imagen ilustrativa no tiene ningún poder sobre mí. Es didáctica, es la manera como enseño a los niños, la manera como podemos imaginar, entender, pero nunca con finalidad de rendir veneración o adoración. Por eso que esculturas no son necesarias, porque la escultura ya tiene otro propósito, ya no solo es ilustrar. Una imagen hecha en papel, en cartulina, en 3D, en alguna cosa, puede ilustrar, pero una escultura ya tiene otra connotación que va a llevar justamente a la veneración. Marcelo y después Fernando. Entonces, la cruz tiene la misma connotación. Igual. Exactamente igual. Exactamente. Aun cuando la cruz, siendo el símbolo de maldición, Cristo lo transformó en bendición, no es la cruz que tiene poder. Fue Cristo quien convirtió en símbolo, pero yo no adoro el símbolo, yo adoro a Jesús. ¿Correcto? Entonces, no es llevar un crucifijo en el pecho, no es adorar una cruz, es llevar a Cristo en el corazón. Ese es el símbolo de victoria, es Cristo que da la victoria. Un tema bastante dinámico y bastante polémico, ¿no? A nivel general, o sea. Mi pregunta era relacionada a lo mismo. Si la cruz, como en el mundo evangélico, la usan sola y en el mundo católico con Cristo en la cruz, si alguna de esas dos formas era idolatría o estaba bien como representación. Es totalmente innecesaria. Porque una cruz no necesito siquiera ni ilustrar. Dentro mío decía, no está mal llevar una cruz, como decir, esto es importante para mí. Pero él dio en la tecla diciendo de que muchos lo usan como amuleto, lo cual es verdad.
uno se aferra a la cruz y ya está dándole un valor que no debería, y me aclaró el panorama. Entonces cargarla, portarla, llevarla, ya me lleva a una fe supersticiosa, porque muchos lo cargan como amuleto, muchos quieren mostrar de que la manera que tiene a Cristo, cuando a Cristo no se muestra por un crucifijo, a Cristo se muestra con la vida. Es la vida que muestra que Jesús está allí. Actualmente no tengo, pero sí tuve una época que llevaba una cruz de madera, que para mí era un símbolo de representarlo, pero como él también dijo, uno lo representa mejor con su actitud, no con objetos. ¿Correcto? Entonces, esculturas condenadas totalmente en la Biblia, ¿no? Vamos al tercer mandamiento, Antiguo Testamento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Éxodo 27, dice el tercer mandamiento. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? 1 Timoteo 6:1. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y miren cómo se repite el mandamiento, el tercer mandamiento. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, no sea que por culpa del creyente el nombre de Dios sea tomado en vano o sea blasfemado. ¿Ustedes recuerdan de la manera como Jesús enseñó a sus discípulos a orar? Mateo capítulo 6. ¿Cuál es el primer pedido que Jesús nos enseñó a hacer? El primer pedido que Jesús nos enseñó no es danos el pan. El primer pedido es santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Si su nombre es santo. No tome su nombre en vano y no lleve su nombre en vano. Porque a través de mi vida, desde el momento que soy cristiano, estoy representando a ¿quién? A Dios. Y así como no debo tomar el nombre de Dios en vano, tampoco debo llevar el nombre de Dios en vano. Responsabilidad. Entonces, la gracia de Dios, la cruz, no anula la ley de Dios. Te da una responsabilidad mayor de poder honrar a Dios. Por eso es que la base de la ley es el amor. Y si amas a Dios, lo vas a honrar con tus palabras, con tus actos, venerando solamente a Él, no venerando imágenes, no poniendo otro Dios en tu vida por encima de Dios. Hasta aquí hemos visto apenas parte de la primera tabla. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Hay un reposo para el pueblo de Dios y aquel que entre en ese reposo ha reposado como Dios reposó en las suyas. ¿Qué día Dios reposó? Séptimo día. Y si quiero llegar al séptimo día, veamos cuál es el primer día. Y ahí los evangelios van a decir que el primer día es el domingo. Día de resurrección. Ah, pastor, no, es que ahora bonito se escucha. Estoy hablando sobre la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Hasta aquí ya vimos los 3 primeros mandamientos en el Nuevo Testamento intactos. Quiere decir que la ley continúa, está vigente. Voy a dejar el 4º mandamiento para el final, porque el problema de la ley justamente es el 4º mandamiento. No el problema que la ley presente, el problema que el ser humano hace que la ley, en su intento de que la ley sea abolida, quiere abolirlo justamente porque no quiere observar el 4º mandamiento. Vamos al 5º mandamiento, vamos a la segunda tabla, que es amor al prójimo. En el Antiguo Testamento, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso dice el mandamiento, 5º mandamiento. Cuando alguien me dice, la ley de Dios ya se clavó, ya se anuló, no hay ley, le digo entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? No vamos a honrar más a los padres, porque si fue clavada, ¿para qué sirve? ¿Para qué honra? Es ilógico. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo va a repetir en su carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículos 2 y 3, Efesios 6, 2 y 3, dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Claro, ¿cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. Y aquí lo repite, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El 5º mandamiento en el Nuevo Testamento continúa vigente. Y esto está después de la crucifixión de Jesús. Totalmente después. Recuerden que Pablo se convirtió al cristianismo después que Jesús resucitó. 6º mandamiento: no matarás. Y a partir de aquí hay varios textos que van a repetir esta parte de la ley. Voy apenas mencionarlo. Romanos 13:9. ¿Por qué? Aquí ya se repiten, mire, casi todo lo que falta. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. O sea, está todo. Todo lo que faltaba está ya aquí, en este texto. Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan cómo Jesús lo resumió en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40?
¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios y amarás al prójimo. De esto depende toda la ley. O sea, el resumen está aquí. ¿Y cómo se resume? El resumen es que si amas al prójimo, no vas a adulterar, no vas a matar, no vas a hurtar. O sea, la ley de Dios continúa. Exactamente, como en el Antiguo Testamento. Hasta aquí ya vimos todo, todos los mandamientos están allí ya. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento, ahí está, en resumen, amarás a tu prójimo, porque forma parte de la segunda tabla. No cometerás adulterio, Mateo 19:18, Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás. Ahí está el séptimo mandamiento. Octavo mandamiento, no hurtarás. En el Nuevo Testamento, Romanos 3:9, el texto que leímos, ahí está, después de no matarás, dice no hurtarás. En el Antiguo Testamento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mateo 10:19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, haciendo mención al noveno mandamiento del Antiguo Testamento. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni siervo, ni nada de tu prójimo. Romanos 7:7, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿De qué ley está hablando? Justamente de la ley de Dios. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué mandamiento está haciendo mención Pablo? Al décimo mandamiento. Entonces, toda la ley de Dios está en el Nuevo Testamento. Exactamente. Si la ley de Dios hubiese sido clavada en la cruz, que eso va a ser nuestro próximo tema, entonces, ¿qué se clavó en la cruz, no? ¿Qué terminó en la cruz? Eso será nuestro próximo tema. Pero si esta ley hubiese sido clavada, ¿para qué mencionarle? ¿Para qué? ¿Para qué hacer mención? Ahora, ¿cuál es el problema? El cuarto mandamiento. Este es el problema. Yo tenía un poquito esa imagen, pero a la vez entendía que seguía vigente y la cantidad de pasajes bíblicos que citó donde demostraba ya lo hace muy evidente. Le voy a decir por qué. Porque este es el único mandamiento de la ley que te coloca en el lugar que debes estar. Criatura, creador. Este es el mandamiento específicamente que habla de adoración. ¿Ustedes saben cuál es la disputa del diablo con Cristo? Adoración. ¿Ustedes saben por qué el gran conflicto? Satanás quiso ser adorado. Adoración. ¿Y por qué el ataque a la ley? El ataque no es a la ley directamente, el ataque es al mandamiento que habla de adoración. Y de toda la ley hay un mandamiento que te manda a adorar, específicamente y en un día específico. Cuarto mandamiento, acuérdate el sábado para santificarlo. Abran sus Biblias ahí porque vamos a hacer una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 20, vamos a leer versículo 8 en adelante, pero yo allí voy a hacer una mención al Nuevo Testamento. Acuérdate del día sábado. Si su Biblia dice reposo, ahí en reposo hay un asterisco, abajo dice que equivale a sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté entre tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No pierdan Éxodo 20, ¿está bien? No lo pierdan. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 14, último libro de la Biblia. Estoy ahora yendo al Nuevo Testamento. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. ¿Qué cosa dice ahí? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Ustedes saben que este es el mensaje que tiene que ser proclamado antes de la venida de Jesús. Apocalipsis está escribiendo para el tiempo del fin. Y este ángel es el pueblo de Dios que tiene que proclamar este mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. De esto ya hablamos en un programa anterior. ¿Y qué cosa dice? Adorad a aquel que, muy bien, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ustedes se acuerdan en el primer capítulo que yo les dije que Apocalipsis, de los 404 versículos, más de 200 versículos son tomados del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde está adorado aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Volvamos a Éxodo 20. Versículo 11.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Dónde está ese texto de Apocalipsis 14:7? En Éxodo 20:11. Hablando para qué? Para el tiempo del fin. Llamando a la adoración. ¿Por qué? Porque este es el mandamiento olvidado. Dios dice, acuérdate. Satanás siempre está en contra y dice, olvídate. Y en las próximas lecciones vamos a descubrir que Él va a colocar un sistema de adoración paralelo. Porque Él no quiere que el ser humano reconozca a Dios como su creador. Vamos a Génesis capítulo 2. No habían judíos en Génesis. Génesis había Adán, que representa a la humanidad. Génesis 2, 1 al 3. Dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Acabó en el 7º día la obra que hizo, y presten atención a las características. Reposó de toda la obra que hizo, bendijo al día 7º, y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Primera pregunta. ¿Dios estaba cansado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaba cansado de tanto crear? Isaías, ¿qué cosa dice? Dios nunca se cansa, Dios no se fatiga. ¿Por qué descansa? Porque Él va a dar un ejemplo para que el hombre que acaba de ser creado pueda hacer lo que Él hizo. Ustedes saben que esto incluso hoy, los psicólogos mencionan que existe un tipo de aprendizaje por imitación de los niños. Los bebés cuando van creciendo, van tornando niños, imitan todo lo que el padre ve. Adán era un bebé porque era recién creado. Él tenía que imitar las acciones ¿de quién? Del padre. ¿Y qué cosa hace? Descansa. ¿Adán estaba cansado? ¿Qué va a estar cansado si él fue creado el 6º día? Él no estaba cansado. El sábado no fue hecho solamente porque era un día para dormir, descansar, porque no está cansado. El sábado tiene otro propósito. Acuérdate que yo soy el creador. Entonces, cada vez que llega sábado, yo levanto un monumento en el tiempo, porque va a ser un encuentro entre creador y criatura. ¿Ustedes saben cuándo apareció la evolución? Cuando el ser humano se olvidó quién es su creador. ¿Y saben cuál fue el método de Dios para que el ser humano jamás olvide de dónde viene? El sábado. Porque ¿qué cosa iba a recordar? Todo esto es creado ¿por quién? Por Dios. Número 2, reposó, bendijo. Ustedes lean todo el capítulo 1. No hay un texto que diga, y acabó el primer día y bendijo el primer día. Acabó el segundo día, bendijo el segundo. No hay. Y quien lo bendice no es una iglesia, no es un pastor, no es un líder, es Dios. Y número 3, santificar. ¿Qué significa santificar? Separar. O sea, es Dios quien separa de toda la semana un día para el encuentro con la criatura. Entonces, el gran conflicto en el tiempo del fin tiene que ver con la lealtad a Dios en guardar sus mandamientos. Por eso la característica del remanente en el tiempo del fin es, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué énfasis en los mandamientos de Dios? Ellos son salvos por gracia. Pero es el símbolo de lealtad, de adoración. Porque el conflicto de todos los siglos siempre ha sido ¿a quién adorar? Y de toda la ley, este es el mandamiento que me manda ¿qué? Adorar, adorar. Aquí no existían judíos. Y ustedes, para que puedan darse cuenta de algo interesante, el sábado va a aparecer como un monumento creado por Dios en la creación, en la redención y en la restauración. En la creación, ya leímos Génesis 2. En la redención, Jesús murió 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde. Antes de la puesta del sol, ¿dónde estaba Jesús? En su tumba, porque el sábado no comienza a la medianoche del viernes, el sábado comienza a la puesta del sol. ¿Y dónde estaba Jesús a la puesta del sol del viernes? En su tumba. Todo el sábado, ¿dónde pasó Jesús? En su tumba. Y el domingo Él resucita. Entonces hagamos un monumento para la resurrección, porque Jesús resucitó. Pero un momento, y hay un monumento para la resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 2 y 3 dice que a través del bautismo celebramos la resurrección, porque en el bautismo somos muertos y morimos con Cristo y resucitamos para una nueva vida. O sea, no necesitamos levantar otro monumento, porque ya está, es el bautismo. El sábado no cambió, pero el ataque justamente es
contra el sábado. ¿Y por qué en la restauración? Cuando vamos a Isaías 66, 22 y 23 dice, porque de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Porque claro, el pueblo de Dios estará en el cielo solo 1000 años. De ahí vendrá la tierra será purificada, será restaurada y este será el eterno hogar. Pero ya restaurado y sin pecado. Y de mes en mes. ¿Y por qué de mes en mes? Recuerden que el árbol de vida produce un fruto por mes. Y los hijos de Dios tendrán acceso al árbol de la vida. Y de mes en mes. Y de sábado en sábado vendrán todos. ¿Por qué? De mes en mes para participar del fruto del árbol de la vida y de sábado en sábado porque es el día de adoración, desde la creación hasta la eternidad. Y ahí está el punto de donde hay debate y debate y debate, porque justamente se trata del único mandamiento que vamos a ver en el próximo capítulo, que es señal, que está en oposición a la marca de la bestia. Ya veremos eso cuando lleguemos en su momento a ese capítulo. Hebreos 4, 9 y 10 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Está clarísimo el texto. Hay un reposo para el pueblo de Dios, y aquel que entre en ese reposo ha reposado como Dios reposó de las suyas. ¿Qué día Dios reposó? Séptimo día. Y si quiero llegar al séptimo día, veamos cuál es el primer día. Y ahí los evangelios van a decir que el primer día es el domingo, día de resurrección. Ah, pastor, no, es que ahora bonito se escucha, Jesús es mi descanso. ¿No? ¿Escucharon ustedes ese argumento? Solo que hay un problema. Cuando el sábado fue levantado, no había necesidad de redención porque no había pecado. Entonces el sábado no cumple el propósito de apuntar a Cristo. ¿Por qué? Porque no había necesidad de Salvador, porque no había entrado el pecado. El sábado es creado antes de la entrada del pecado. Entonces no apunta a Cristo. Número uno, porque no es ceremonial. Las ceremonias apuntaban a Cristo, el sábado no es ceremonial. Número dos, cuando fue creado el sábado no había necesidad de Salvador porque no había entrado el pecado. Cuando alguien dice así, yo defiendo la familia, el diseño original de Dios es hombre, mujer, es la familia. Yo digo, gloria a Dios. ¿Y dónde sustentas? En Génesis 2. Porque ahí está, ¿qué cosa? El diseño de Dios para la familia. Pero en el mismo capítulo donde defienden la familia, muchos atacan el sábado. El mismo capítulo donde Dios levantó el sábado. Incoherente, ¿no les parece? Todos con el domingo, pocos contra el sábado, ¿no? O sea, o al revés. Agarran un texto, el mismo texto para defender una cosa y el mismo texto para atacar otra. Satanás es tan astuto, ha intentado siempre abolir esto a través de todo el tiempo. El sábado en el Nuevo Testamento, la costumbre de Jesús era ir el sábado. Lucas 4:16 dice que Jesús iba a la sinagoga como era su costumbre, no era ocasional. Lucas 23:51 dice que los discípulos y las mujeres que fueron allí a ver la crucifixión descansaron el sábado. Lucas 23:51-53. Marcos 15:42 dice que el viernes es un día de preparación para el sábado. Marcos 16:1 y 2 dice que esperaron para pasar el sábado para hacer compras, para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Hechos 17:2, Pablo tenía la costumbre de guardar el sábado. O sea, la iglesia apostólica, después de la resurrección de Jesús, continuó guardando el sábado. ¿Ustedes saben cuándo aparece el domingo como día de oración? Siglo II. Después que pasaron 100 años, Jesús murió en el año 31. 70 años pasaron más. Y allí comienzan a celebrar otro día paralelo que la Biblia nunca respalda, porque la Biblia el día de domingo lo llama simplemente primer día de la semana, en todos los evangelios. Y recordemos que los evangelios fueron escritos después de la resurrección de Jesús. Si las cosas hubieran cambiado, los evangelios hubieran dicho diferente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hubiesen escrito totalmente diferente, ya no mencionado el primer día de la semana. Miren, esta explicación a mí me encanta. Ustedes saben que el tiempo tiene una explicación astronómica. Todo. Por ejemplo, un día, ¿qué cosa representa? Una vuelta de la Tierra sobre su propio eje. Un mes es el espacio de una luna nueva a otra luna nueva. Un año es el tiempo de la Tierra alrededor del Sol. Pero una semana no hay manera de explicar por qué son 7 días. Pudo haber sido 4, 5, pudo haber sido 6. ¿Por qué 7? Solo la Biblia tiene explicación. Dios hizo la semana de 7 días,
porque el séptimo día lo separó. No hay una explicación astronómica para eso. Han podido descubrir la explicación para un día, para un mes, para un año, pero no para una semana. La cronobiología estudia los ritmos biológicos. Ustedes saben que nosotros funcionamos por ritmo, tenemos un ritmo biológico. Cada día, cada 24 horas hay un ritmo que se llama el ritmo circadiano. Pero ustedes sabían que hay otro ritmo llamado el ritmo circaseptano, donde cada 7 días, un ciclo de 7 días, se encuentran las fluctuaciones de la presión arterial, contenido de ácido en la sangre, células rojas en la sangre, ritmo cardíaco, temperatura oral, temperatura de la mama femenina, química, el volumen de la orina. Todo eso a partir de 2 neurotransmisores importantes, noradrenalina y adrenalina, y del aumento y la disminución de diversos productos químicos del cuerpo, tales como la hormona, que pueden enfrentar el estrés, el cortisol. ¿Quién lo produce eso? El cuerpo. ¿Cada cuánto? Cada 7 días. O sea, por más que neguemos, incluso en nuestro cuerpo está escrito a través de un ritmo llamado circaseptano que Dios es el creador y que cada 7 días yo necesito descansar y un encuentro con Dios. Ustedes saben que Francia intentó hacer un calendario de 10 días y fracasó. Fracasó. Nadie puede alterar y la explicación está aquí. Incluso en nuestro cuerpo Dios colocó su huella para poder descansar. El descanso semanal está escrito como una necesidad biológica. ¿Qué significa el sábado? Lealtad, amor, obediencia. ¿Recuerdan ustedes allí? Adán y Eva, ¿qué cosa le dijo? De todo árbol podrás comer menos uno. Dios te dice, toda la semana puedes hacer tus actividades. Esto es mío. No toques, es mío. Es muestra de amor y obediencia. Pero ¿qué sucede? El ser humano siempre quiere dar lo que él quiere. Pastor, ¿qué importa el día? Finalmente yo doy lo mejor a Dios, Él entiende. Te recuerdo Caín y Abel. Dios quiso una ofrenda. Caín dio lo que él creía que era mejor. Abel dio lo que Dios pidió. ¿A quién Dios aceptó? No es que Dios hace discriminación, pero en cuestión de salvación es la obediencia. No es como yo quiero, no es lo que a mí me gusta, es lo que Dios pide. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Caín o de Abel? Porque no importa lo mejor que yo intente dar a Jesús, si es que Dios no me pidió, no es aceptado. Lealtad, obediencia. Y el mandamiento es el único que dice, acuérdate, el único. Pero hay una profecía en Daniel 7:25 que dice que habrá un poder que perseguirá a los santos y cambiará los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y ese poder actuó en la historia. Ustedes van a ver que hoy los mandamientos fueron alterados. El segundo mandamiento no existe más. Busquen el catecismo. No hay, no te harás imágenes. Fue eliminado. El cuarto mandamiento cambió. Ya no dice acuérdate del sábado, dice santificar las fiestas. Se colocó el tercero incluso. El 10º mandamiento se dividió en 2. ¿Por qué? Satanás siempre atacó la ley de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y ustedes saben que eso fue un proceso. Miren, Sócrates, Historia Eclesiástica, página 22, dice, los seguidores de Cristo continuaron observando el séptimo día durante varios siglos. Sin embargo, junto con el sábado, hubo una observancia gradual de lo que se conoció como la fiesta de la resurrección que celebraba el primer día. Esta celebración data a mediados del siglo II, o sea, la Biblia no respalda, Jesús no guardó ni los discípulos. La otra adoración aparece tiempo después, y después vamos a ver a Constantino el Grande dando el primer edicto para adorar en el día domingo como venerable día del sol, el 7 de marzo del año 321, porque era el día que los mitraístas adoraban, y recordemos que Constantino era mitraísta y él adoraba al sol. Sin embargo, en el siglo IV, en el concilio de la Odisea, se decretó la observancia del domingo como día santo, no porque la Biblia dice, sino por un decreto de un concilio. El catecismo pregunta así, esta edición, ¿cuál es el séptimo día? El sábado. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. ¿Cuál es el problema? Carácter de Dios. Adoración. Y es interesante cuando con sinceridad y honestidad comienzan a decir las cosas. En los próximos programas seguiremos profundizando este tema. Mas yo quiero que entiendas algo. El enemigo de Dios siempre intentó desfigurar el carácter de Dios. Y la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Finalmente, cada uno es libre de poder adorar, pero no es libre de poder decir de esta manera voy a agradar a Dios. Tú decides
seguir la palabra de Dios o seguir tradiciones. Tú decides guardar la ley de Dios o desecharla. Mas la palabra de Dios ha llegado a tu vida. Y he orado para que sea como semilla que pueda crecer en tu corazón. Y si tú le permites que el Espíritu Santo pueda hacer germinar esa semilla, Dios puede hacer el milagro en tu vida de poder tomar la decisión de dar ese paso de fe para ser fiel a Dios. Comienza una vez más a repasar tus creencias y pide que Dios te dé la valentía necesaria para poder aferrarte a hacer su voluntad, a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a ti te agrada. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder entender tu palabra. Hoy comprendimos la necesidad de poder guardar tu ley porque es el reflejo de tu carácter. Pedimos de todo corazón que la coloques en nuestro corazón para que al ser salvos por tu gracia podamos vivir en armonía haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para juntos continuar entendiendo el plan de Dios para la vida. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil.